En este tema vamos a hablar no solamente de lo que es la formación del corazón, sino también de lo que va a ser todo lo que es el tubo cardíaco relacionado con la formación de los grandes vasos. Entonces, nuestro tema abarca formación de corazón, formación de arterias y formación de venas. Ya. Nosotros debemos recordar que el sistema cardiovascular aparece a partir de la tercera semana. Si ustedes recuerdan, era un evento importante de esta semana. ¿Por qué? Porque se empezaban a producir las células sanguíneas y la formación de los vasos sanguíneos. ¿Por qué el embrión empieza a formar en este periodo lo que es un sistema cardiovascular? Porque antes lo que le llegaba, los nutrientes, los requerimientos de oxígeno, le llegaban mediante difusión. Pero llega un momento en que este embrión ya ha crecido y esto ya no le es suficiente. Entonces necesita tener un propio sistema de nutrición, ya que la sangre principalmente es la encargada de llevar la sangre y oxigenación hacia los tejidos. Y lo hace con un bombeo principal que es el corazón y una distribución que va a ser por medio de las arterias. Y las venas son las que van a recoger la sangre desoxigenada. Entonces es cuando las células cardíacas progenitoras que se encuentran dentro de lo que va a ser el hipoblasto, van a migrar por la línea media hacia el interior de la capa visceral del mesodermo, de la placa lateral, y van a formar un conglomerado celular alrededor, que lo van a denominar el campo cardiogénico primario. Entonces ustedes van a ver en forma de herradura, por encima de nuestro tubo neural, la formación. En la tercera semana, ustedes se acuerdan que tenemos acúmulos celulares que se van a formar gracias a lo que va a ser el mesodermo de la placa lateral. Entonces vamos a ver que a partir de ahí son las células que van a migrar. Bueno, en la secuencia de lo que es la formación cardíaca, nosotros tenemos hasta la semana 37. Perdón, es hasta entre la 27 y la 37. Entonces nosotros tenemos lo que es la formación de la placa cardiogénica, que en este caso estaríamos hablando de lo que es el campo cardiogénico primario, hablaríamos de lo que es el campo cardiogénico secundario, la formación de los tubos endocárdicos, las dilataciones del corazón tubular, el enrollamiento, la fusión de las cavidades y el tabicamiento. Digamos que es una forma secuencial de que ustedes puedan entender la formación cardíaca. La placa cardiogénica. Esta placa cardiogénica, entonces, ya habíamos dicho, se va a formar por la convergencia de procesos alares que son mesodérmicos. Entre los derivados de la placa cardiogénica tenemos primero al corazón por medio de la hoja visceral de la placa cardiogénica, gracias a la formación de los cordones cardiogénicos y la hoja visceral del pericardio. Tenemos la formación del pericardio, que es que la cavidad se va a formar gracias a la formación principal del celoma, el celoma extraembrionario que nos va a dar al pericardio, y la hoja parietal de la placa cardiogénica. Entonces, en un inicio, estos acúmulos celulares se van a encontrar laterales al embrión, pero después se van a migrar a lo que es la región cefálica. Se canalizan, se unen y van a formar el plexo en forma de herradura. Entonces, la porción central va a recibir el nombre de placa cardiogénica o campo cardiogénico primario. Y la cavidad celómica va a estar situada por encima y ustedes van a ver a lo que es la cavidad pericárdica. Esta es la imagen que eso es lo que les mencionaba.
Este es nuestro tubo neural. Aquí ustedes están viendo la formación de los pliegues neurales. Aquí tenemos nuestra línea primitiva, el nodo primitivo, y rodeando alrededor de lo que va a ser la región cefálica, se forman el conglomerado de células que van a dar lugar a lo que es el campo cardiogénico primario. Primero de ubicación lateral y después van a migrar para ubicarse en forma de herradura. Este es un embrión de 18 días. En un corte transversal. En el corte transversal podemos distinguir ectodermo, endodermo, y esta vendría a ser lo que es el mesodermo. Y en el mesodermo ustedes están viendo la proliferación de las células. Estas células que primero tienen una disposición lateral son las que van a llegar a formar lo que es el campo cardiogénico primario. Entonces, en un corte transversal vemos esto. Y miren, aquí tenemos el celoma intraembrionario, que es el que va a dar lugar a la cavidad pericárdica. En esta imagen es otra que nos permite mostrar cómo se está formando el área cardíaca. Este es nuestro embrión. Habíamos dicho que el embrión debe ejercer un mecanismo de plegamiento cefalocaudal, donde los extremos cefálico y caudal deben acercarse. Gracias a este procedimiento, el corazón que está aquí tiene que migrar hacia la región torácica. Como ustedes están viendo, aquí ya tenemos lo que es la cavidad pericárdica primitiva y por dentro tenemos la placa cardiogénica que está dando lugar a la formación del corazón. Entonces, este embrión ya tiene un extremo. Tenemos aquí lo que va a ser la membrana bucofaringea y la membrana cloacal que va a dar un límite, ¿no? Y tenemos la formación de la placa cardiogénica. En una imagen posterior, donde ya se está visualizando el plegamiento, ustedes ven el pericardio, que va a ser la cavidad que se va a formar alrededor del corazón, y aquí vemos un corazón primitivo. Entonces, aquí está bien clarita lo que es la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. En esta imagen nosotros debemos ver que el plegamiento debe proseguir para que este corazón llegue a su posición final delante de lo que es el tórax. En esta imagen ustedes ya están viendo la disposición, ¿no? Tenemos aquí un ectodermo, gracias a la formación del tubo neural. Tenemos el verde, el endodermo, que va a dar lugar al tubo digestivo. Y ustedes están viendo aquí lo que es el área cardíaca. Ahora, no se forma solo el corazón, al mismo tiempo tenemos la distribución de lo que van a ser las arterias. Entonces tenemos una formación arterial, ¿no? Ya. Entonces, después del establecimiento y definición de lo que va a ser el lugar del campo cardiogénico, vamos a dar lugar a lo que es la formación del tubo cardíaco. El tubo cardíaco es el siguiente tubo en desarrollarse, porque necesitamos un corazón que ya empiece a latir a partir del día 20 o 21. Entonces, gracias a que el cuerpo del embrión necesita esta distribución de oxígeno, necesitamos la formación inicial de lo que va a ser el tubo cardíaco. Entonces, al inicio tenemos que la porción central de la región cardiogénica se va a ubicar en la región anterior a la membrana orofaringea, como ya lo habíamos visto. Y entonces, gracias a lo que es el cierre neural y la formación de lo que van a ser las vesículas y el sistema nervioso central, esta placa se va a extender hacia la región cardiogénica central, donde va a estar ubicada el área de la cavidad pericárdica futura. Entonces, gracias a este plegamiento, a la disposición de lo que van a ser las vesículas cerebrales, la cavidad pericárdica se va a localizar primero a nivel cervical
y luego a nivel torácico. Entonces la lámina procordal y la lámina central de la placa cardiogénica son traccionadas hacia adelante y rotan 180 grados sobre su eje transversal. Entonces las porciones centrales de la placa cardiogénica y la cavidad pericárdica se van a situar en sentido ventral y caudal en relación a la membrana bucofaringea, como les había mostrado. Entonces el disco embrionario se va a plegar en sentido transversales. Entonces ustedes ya han podido ver cómo va a ser la situación final de lo que es la posición del tubo cardíaco. Nos habíamos adelantado y hemos visto antes lo que es esta imagen. Ahí tenemos tubo neural, formación de las vesículas, tubo cardíaco con la formación de los grandes vasos, tubo digestivo, y aquí ustedes están viendo el corazón, un corazón primitivo y su cavidad pericárdica, que gracias al mecanismo del plegamiento se va a situar en lo que es la región anterior al tórax. Entonces, tenemos la formación de dos tubos. Estos dos tubos llega un momento en el que se fusionan y van a formar un solo tubo. Esta fusión va a comenzar en el extremo cefálico de los tubos y se va a extender en dirección caudal. Entonces se va a formar lo que es un tubo endocárdico único. La pared del tubo cardíaco va a estar formada por 3 capas que ya habíamos visto histológicamente, ¿no? O sea que ustedes han debido ver incluso en histología. Tenemos lo que es el endocardio, el miocardio y el epicardio o pericardio visceral. El endocardio es la capa de revestimiento endotelial interna del corazón, que se va a continuar con lo que va a ser el endotelio de los grandes vasos. Tenemos el miocardio, que es la pared muscular, que es la encargada principalmente de la función de contracción y relajación cardíaca. Tenemos el epicardio o pericardio visceral, que es la membrana que va a dar un recubrimiento a lo que es la parte externa del tubo. Aquí ustedes pueden ver la disposición de lo que van a ser las 3 capas. Esta es una imagen microscópica que permite ver por fuera el epicardio o pericardio. Tenemos el miocardio y por dentro tenemos el endocardio. Entonces, este es una forma de representación de la distribución y disposición de lo que van a ser las capas cardíacas. Vámonos a la formación del asa cardíaca. El asa cardíaca primero va a ser un tubo. Este tubo, gracias al mecanismo de proliferación de sus células, va aumentando de tamaño. Entonces, en este campo cardiogénico primario que se había formado, va a haber una proliferación de las células del campo cardiogénico secundario en su extremo craneal. Entonces, resulta que esta área inicia un proceso de crecimiento y es el que va a dar lugar ya a la formación de lo que son las cavidades. Tenemos al principio un tubo recto dentro de la cavidad pericárdica. Luego, la porción intrapericárdica consiste en la futura porción del bulbo ventricular, que va a crecer rápido y luego se va a ver obligado a doblarse, como les voy a mostrar después. Tenemos la porción cefálica, que se dobla en dirección ventral y caudal hacia la derecha, y la porción atrial caudal lo hace dorsocraneal y a la izquierda. ¿Qué estamos explicando? Simplemente que nuestro tubo cardíaco se va a formar a partir de una estructura lineal. Esta va a ejercer un mecanismo de giro para dar lugar al posicionamiento de lo que van a ser las estructuras cardíacas. Como ustedes están viendo en esta imagen, son 3 imágenes que nos hacen referencia a lo que es la formación de la asa cardíaca. Esta es al día 22, al día 23 y al día 24.
Como les había mencionado, tenemos una distribución lineal de lo que van a ser las estructuras cardíacas. Posteriormente, estas van a ejercer un mecanismo de giro para poder ubicar o posicionar sus estructuras. Aquí arriba ustedes ven lo que van a ser las raíces aórticas. En amarillo vemos lo que es el bulbo arterial. En lila ustedes pueden ver el ventrículo. Aquí tenemos lo que van a ser las aurículas y aquí abajo tenemos lo que es el seno venoso. Entonces, la disposición tubular hace que este tubo gire y dé lugar a una formación cardíaca, donde al girar los ventrículos estén en la parte inferior y las aurículas lleguen a subir. Entonces, una disposición final viene a ser con el ventrículo inferior, la aurícula superior. Simplemente en esta vista nosotros podemos apreciar cómo va a realizar el giro nuestro tubo cardíaco para dar lugar a las estructuras que van a formar en las cavidades cardíacas. Tenemos una formación auricular, que va a ser la estructura par ubicada fuera de la cavidad pericárdica. Tenemos la unión auriculoventricular, que forma el canal auriculoventricular. Tenemos el bulbo cardíaco, la porción trabeculada del ventrículo derecho, el cono arterial, que va a formar los infundíbulos de ambos ventrículos, y la parte distal del bulbo, el tronco arterioso. El ventrículo primitivo en un origen es denominado ventrículo izquierdo primitivo, que después va a dar lugar a lo que es la estructura del ventrículo definitivo. En relación al desarrollo del seno venoso, ustedes han visto en la parte inferior de nuestro gran tubo la presencia de cuatro vasos como cuernitos, ¿no? Estos vienen a representar lo que es el seno venoso. Es una estructura par que se va a situar lateral. Entonces, a mediados de la cuarta semana, va a consistir en una porción transversal pequeña con prolongaciones, derecha e izquierda. Cada prolongación va a recibir 3 venas importantes. Tenemos la vena vitelina u onfalomesentérica, tenemos la vena umbilical y tenemos la vena cardinal común. Ustedes están viendo aquí el seno venoso. Aquí en café veis tenemos a lo que es el tubo digestivo y aquí ustedes pueden ver un inicio de formación de lo que va a ser el hígado. En este seno venoso nosotros tenemos 3 vasos que van a llevar su sangre. Tenemos las venas cardinales, que son 2 laterales y que van a drenar sangre del embrión. Tenemos las venas vitelinas, que son las que van a llevar sangre del saco gestacional. Y tenemos las umbilicales, que van a llevar la sangre desde la placenta. Entonces, como consecuencia, vamos a tener uniones entre las cavidades y entre los vasos, lo que vamos a denominar los shunts. Estos shunts van a dar lugar a las uniones, a las prolongaciones del seno y las venas van a aumentar de calibre. La prolongación derecha representa la única comunicación con el seno venoso, entre el seno venoso y la aurícula original, y se va a incorporar para formar la pared. Su desembocadura, el orificio sinoauricular, va a estar limitado por válvulas venosas derecha e izquierda, se fusionan y van a dar lugar a lo que es el septum spirium. La porción derecha se incorpora a la pared de la aurícula, la válvula venosa izquierda y el septum spurium se fusionan con el tabique interauricular en desarrollo, la porción superior de la válvula venosa derecha desaparece y la porción inferior va a dar lugar a lo que son las válvulas de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. En relación a lo que van a ser la formación de los tabiques, habíamos dicho que va a concluir el día 37, pero es un proceso que no se va
no se va a hacer de forma rápida. Tenemos aproximadamente 10 días para que se pueda cerrar completamente. Entonces, primero vamos a tener la formación de dos cavidades primitivas, una la auricular y otra la ventricular. Cuando estas cavidades ya se encuentran establecidas, entonces inicia lo que es el proceso de formación de los tabiques. Estos tabiques se van a formar para dar lugar a la separación de las cavidades. Entonces, cuando el embrión tiene una longitud de 5 milímetros hasta lo que va a ser 16 y 17 milímetros, va a ocurrir un mecanismo de formación del tabique que va a comprender a dos masas de tejido de crecimiento activo que se van a aproximar entre sí y se van a fusionar por proliferación celular. Entonces, ustedes ven aquí una imagen donde nos muestran una prolongación de lo que van a ser las crestas. En estas dos, nosotros tenemos la formación del tabique a partir de estas estructuras denominadas crestas o almohadillas endocárdicas que, como ustedes están viendo, proliferan y se van uniendo hasta la parte media. Tenemos aquí lo que es ya la formación de un tabique. Se ha formado una sola masa, entonces se van acercando para dar lugar a la formación de las cavidades. En estas imágenes simplemente estamos viendo la formación de los tabiques por medio de la fusión de dos porciones de la pared cardíaca que van a sufrir el mecanismo de expansión. Entonces, estos tabiques proliferan, pero no van a dar lugar al cierre completo, como vemos aquí, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, vamos a tener primero lo que es el tabicamiento de la aurícula común. Al final de la cuarta semana se va a formar el techo de la aurícula común, una cresta fusiforme que va a ocupar la cavidad. Esta cresta es la primera porción de lo que vamos a denominar el septum primum. Entonces, los dos extremos de este tabique se expanden en dirección hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. Entonces, vamos a tener la formación de un orificio persistente que va a ser en el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas, dando lugar a la formación de lo que es el ostium primum. Estas extensiones de las almohadillas endocárdicas, que van a ser superior e inferior, crecen siguiendo el borde del septum primum y cierran el ostium primum. Entonces, antes de que termine el cierre, tenemos un mecanismo denominado apoptosis, o sea, muerte celular programada, que va a producir perforaciones en la región superior del septum primum, y la coalescencia de estas zonas va a dar lugar a lo que es el ostium secundum. Entonces vamos a tener el paso libre de la sangre entre la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Entonces, cuando aumenta la cavidad de la aurícula derecha, aparece el septum secundum, que va a dejar un orificio denominado agujero oval. La comunicación entre las dos cavidades auriculares, entonces, consiste en una hendidura, por la cual va a pasar sangre de la aurícula derecha hacia el lado izquierdo. Después del nacimiento, cuando se inicia la circulación pulmonar, este orificio va a permitir el cierre. O sea, tenemos que inicia la circulación pulmonar, aumenta la presión auricular izquierda, la válvula del agujero oval se comprime contra el septum secundum y oblitera, separando por completo lo que va a ser la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Ahora, se habla de que tenemos un pequeño porcentaje de personas en las cuales no se cierra. Entonces viene a producirse lo que es un cierre secundario. Entonces, de acuerdo a la alteración hemodinámica que produce en el individuo, se procede a hacer algún tratamiento.
pero se ha comprobado que muchos individuos que se toman estudios por otras patologías pueden permanecer permeables, pero sin ninguna complicación. Entonces es una de las alteraciones que nosotros podremos esperar en la formación del tabique de la aurícula común. Tenemos la diferenciación final de las aurículas. Entonces, la aurícula derecha, por un mecanismo de hiperplasia celular, aumenta de tamaño por la incorporación de la prolongación sinusal derecha, al igual que la aurícula derecha, donde en un principio estaba la vena pulmonar, única como su pared posterior, y a la izquierda del septum primum, y finalmente se van a dar lugar a la formación de las 4 venas pulmonares. Y aquí ustedes ven un tabicamiento de la aurícula, donde nos muestra el tabicamiento inicial, la válvula del foramen oval. Tenemos la formación de lo que van a ser los vasos, la vena cava superior, la vena cava inferior, y aquí tenemos lo que va a ser las venas pulmonares. Vayámonos con el tabicamiento del canal auriculoventricular. O sea, primero son canales, ¿no? Los que van a separar a lo que es las aurículas de los ventrículos. Entonces, al final de la 4ª semana aparecen estructuras denominadas almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, una a cada lado, otra más en el borde dorsal del conducto auriculoventricular y una en su borde ventral. Entonces, al inicio, el conducto auriculoventricular permite el acceso al ventrículo izquierdo primitivo y está separado por un bulbo arterial, el borde bulboventricular, que vendría a dar lugar a lo que es el cono. Entonces, nosotros tenemos que aproximadamente al final de la 5ª semana, tenemos la fusión de lo que van a ser el extremo posterior del borde, que se va a extender hasta la mitad de la base de la almohadilla endocárdica dorsal, y esta va a disminuir, se va a volver menos prominente. Entonces, el conducto auriculoventricular se expande hacia la derecha, la sangre que pasa por el orificio auriculoventricular adquiere un acceso directo al ventrículo primitivo y al derecho y al izquierdo. Entonces, las almohadillas endocárdicas van a dar lugar como almohadillas auriculoventriculares. Entonces, estas van a proyectarse en la medida hacia la cavidad, y va a llegar un momento en el que se van a fusionar y van a dar lugar a lo que es una división completa de lo que van a ser los orificios auriculoventriculares. Entonces, al final de la 5ª semana ya vamos a tener una división. Las válvulas van a dar lugar a cada lado a un número determinado de formación de válvulas. Tenemos al lado derecho lo que es la tricúspide y al lado izquierdo lo que es la mitral. Entonces vamos a ver una especie de hojuelas valvulares que van a dar lugar al funcionamiento y la separación de lo que van a ser las cavidades auriculares y ventriculares. En esta imagen estamos viendo simplemente la formación de las válvulas auriculoventriculares y las cuerdas tendinosas. Aquí ustedes ven la cavidad ventricular. Aquí tenemos el tejido mesenquimal denso y esta es la formación de un cordón muscular. Estamos viendo lo que es el miocardio. Aquí vemos la luz del ventrículo, pero aquí ya vemos que se están formando otras estructuras. Tenemos las válvulas auriculoventriculares, tenemos lo que son las cuerdas tendinosas y la formación de los músculos papilares, que ustedes van a poder observar ya en un corazón adulto también. Entre las alteraciones que se puedan presentar, sabemos que el tejido cardíaco y vascular viene a ser muy susceptible ante ciertos agentes teratogénicos. Tenemos agentes relacionados principalmente con químicos,
que van a dar lugar a alteraciones en la formación. Nos hablan del alcohol, nos hablan de lo que son fármacos que van a tener una acción directa, nos hablan de enfermedades maternas, principalmente lo que es la obesidad y la diabetes mellitus. Y si ustedes revisan, las alteraciones cardíacas también van a estar relacionadas con afectaciones sindrómicas o cromosómicas, con alteración ya sea numérica o estructural. Entonces tenemos que esta condición cardíaca es la que va a determinar la sobrevida de los niños que cursen con estas alteraciones sindrómicas. Por ello es que ustedes van a ver un sinfín de alteraciones que se puedan presentar. Por ejemplo, aquí en las anomalías del tabique interauricular. Las anomalías más comunes son el defecto del ostium secundum, con la existencia de un orificio entre las aurículas izquierda y derecha, causada por resorción excesiva del septum primum. Tenemos una falla completa del tabique interauricular, dando lugar a una aurícula común o corazón trilocular o bilocular, y un cierre prematuro del agujero oval. En el canal auriculoventricular, cuando no se fusionan las almohadillas endocárdicas, se forma un canal auriculoventricular persistente que va a estar unido a un defecto de tabique cardíaco. Tenemos el defecto del ostium primum, donde el tabique interventricular se cierra y se acompaña de una hendidura en la hoja anterior de la válvula tricúspide. Tenemos las atresias. ¿Qué significa atresia? Ya hemos hablado, ¿no?, de lo que es la alteración que con falta de formación de las estructuras. Entonces tenemos lo que es la persistencia del agujero oval, defecto del tabique interventricular, hipoplasia del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, son varias alteraciones que se van a dar por una falta de formación de las estructuras. Tenemos aquí ahora lo que es el desarrollo del sistema arterial y venoso. En esto sí voy a necesitar que me atiendan. Es un poquito complejo porque tenemos que ver la formación de todas las arterias del cuerpo del embrión. Entonces sí, voy a necesitar su atención. Debemos recordar los procesos que habíamos visto en tercera semana, ¿no? Que el desarrollo de los vasos sanguíneos se va a dar lugar por dos mecanismos. Uno, que viene a ser la vasculogénesis, y otro, la angiogénesis. Tenemos que la vasculogénesis es la formación de los vasos, en la que los vasos se originan por coalescencia de los angioblastos, y la angiogénesis, mediante el cual los vasos se van a formar a partir de otros vasos preexistentes. Entonces, los vasos principales van a ejercer el mecanismo de vasculogénesis y el resto por lo que va a ser la angiogénesis. Si ustedes recuerdan, teníamos una formación de vasos que va a estar dirigida por señalizaciones y factores principales que van a estar relacionados con la formación de vasos. Entonces, va a haber una señalización, una orientación en la que van a participar el factor de crecimiento vascular y el factor de crecimiento endotelial vascular. La formación de los vasos sanguíneos y de la sangre en el embrión y las membranas extraembrionarias durante la tercera semana se da de la siguiente forma. Si ustedes se acuerdan, primero habíamos visto que se congregan o se ubican células mesenquimatosas que son conocidas como los angioblastos, que van a ser las células formadoras de vasos. Y van a formar grupos aislados de células angiógenas que las vamos a denominar islotes sanguíneos.
Dentro de los islotes sanguíneos van a aparecer pequeñas cavidades por confluencia de hendiduras intercelulares. Entonces los angioblastos se aplanan para formar células endoteliales que se van a disponer alrededor de estas cavidades y van a formar lo que es el endotelio primitivo. Estas cavidades recubiertas de endotelio se fusionan para formar redes de conductos endoteliales. Entonces los vasos se extienden hacia áreas vecinas por yemas endoteliales y fusión con otros vasos. Esta es una imagen muy bonita que nos permite ver el proceso de hematopoiesis, o hematogénesis, también origen de los vasos y las células sanguíneas. Entonces vemos aquí el saco vitelino. Esta es una vista lateral y esta es una vista de frente. En la vista lateral, ustedes están viendo la formación de lo que van a ser las células sanguíneas. Debemos recordar que para los órganos hematopoyéticos, nosotros tenemos en etapa embrionaria a lo que es el saco vitelino, a lo que es el alantoides y posteriormente a lo que va a ser el hígado, que son los primeros que van a dar lugar a la formación de las células sanguíneas. Entonces aquí ustedes ven a la formación de lo que van a ser los vasos sanguíneos. Tenemos un corte de amnios y un disco embrionario, pero lo que aquí nos importa va a ser la formación de las células sanguíneas. Y aquí tenemos una formación de vasos sanguíneos. En el dorso de un embrión vemos al saco vitelino con gran cantidad de islotes sanguíneos. Vemos a un embrión de 20 días, porque vemos el dorso, la formación de la línea primitiva, el nodo primitivo, los pliegues de la placa neural y los somitas. ¿Qué estamos viendo? Alrededor, cómo se van formando los islotes sanguíneos. Lateralmente, cómo se están formando nuestros vasos sanguíneos primitivos. Entonces, es una formación hemática la que ustedes están viendo aquí en esta imagen. Aquí vemos cómo se van formando los islotes sanguíneos. Esta es la pared del saco vitelino. Y aquí nosotros vemos cómo los islotes sanguíneos se van formando para dar lugar a la formación de células sanguíneas. Vemos que estos conglomerados celulares nos van a permitir formar pequeños vasos sanguíneos primordiales. Entonces vemos la luz de los vasos sanguíneos, cómo se está formando. Tenemos células sanguíneas que surgen del endotelio y células sanguíneas primitivas que ustedes están viendo en la luz de los vasos que se están formando. Y aquí vemos la fusión de vasos adyacentes. Entonces es como está evolucionando la formación de nuestros vasos sanguíneos. Las células sanguíneas entonces se van a formar a partir de células endoteliales, denominados hemocitoblastos. A medida que se desarrollan los vasos en el saco vitelino y el alantoides al final de la tercera semana. Entonces la formación de la sangre en el embrión se inicia la quinta semana. Entonces primero va a ocurrir en distintas partes del mesénquima embrionario, principalmente en lo que es el hígado. Les había mencionado que este órgano es importante porque entre la semana 6 y la semana 12 es considerado como un órgano hematopoyético, ya que va a dar lugar a la formación de células sanguíneas y sus sinusoides se llenan de sangre, por lo que este órgano crece de forma importante, ocupando todo lo que es la cavidad abdominal. Entonces, se va a ver que después del hígado, esta función va a continuar con lo que va a ser el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Entonces, los eritrocitos del feto y del adulto derivan de diferentes precursores hematopoyéticos, ya que embrionariamente nosotros tenemos principalmente a tres, ¿no? Saco vitelino, alantoides y hígado. En un adulto obviamente ya tenemos la formación a nivel de lo que va a ser la médula.
Entonces, las células mesenquimatosas que rodean a los vasos sanguíneos endoteliales primitivos se diferencian en elementos de tejido muscular y conectivo de los vasos. En embriones de 4 semanas, con la presencia de ese cordón, de ese tubo cardíaco o ese corazón tubular, habíamos visto que en el seno venoso drenaban 3 pares de venas, ¿no? Tenemos las vitelinas que hacen regresar sangre del saco vitelino. Tenemos las umbilicales que llevan sangre bien oxigenada a las vellosidades coriónicas de la placenta embrionaria y solo van a persistir como una vena umbilical izquierda. Y tenemos las venas cardinales primitivas por las que regresa la sangre del cuerpo la sangre del cuerpo del embrión. Y esta es la imagen, ¿no?, que ustedes habían visto. Este es el seno venoso. Aquí nosotros tenemos al hígado en etapa temprana, aproximadamente en la 4ª, y aquí ya vemos entre la 5ª semana. Entonces aquí ustedes pueden observar el seno venoso, las venas cardinales, la vena vitelina y la vena umbilical de ambos lados, ¿no? En esta imagen vemos un desarrollo mayor, un hígado ya formado y tenemos además la formación de lo que van a ser los demás vasos. Este tubo es el duodeno. Entonces vamos a ver la formación de los sinusoides hepáticos a nivel de lo que es el hígado y el establecimiento inicial de los cortocircuitos de lo que van a ser las venas vitelinas. Aquí. En esta imagen simplemente estamos viendo los componentes principales de los sistemas venoso y arterial dentro de lo que va a ser un embrión de 4 milímetros, aproximadamente a las 4 semanas. Entonces, ustedes van a ver aquí el corazón primitivo. Tenemos lo que van a ser los arcos aórticos que habíamos visto ya, ¿no?, en la formación de arterias. Tenemos la aorta dorsal, tenemos los vasos venosos. Aquí tenemos lo que es la arteria vitelina, la vena vitelina. Vamos a ver arteria y vena umbilicales. Aquí tenemos las vellosidades coriónicas, ¿no?, en contacto directo con lo que va a ser la circulación fetal. Y esta es una imagen más grande que nos permite ver lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la arteria y la vena vitelinas. Tenemos lo que es el intercambio de sustancias, el corazón, los arcos aórticos. Tenemos las venas y arterias que se van a disponer en todo el resto del cuerpo. Aquí tenemos el cordón umbilical que va a estar formado por las arterias y la vena umbilical. Vayámonos ahora a la descripción del sistema venoso. Tenemos lo que son las venas vitelinas. Si ustedes se acuerdan, son las que van a estar en contacto, ¿no?, con el tubo digestivo. Siguen el tallo vitelino hacia el embrión. Entonces, el tallo vitelino es el tubo estrecho que conecta el saco vitelino con el intestino medio, que es lo que les había mostrado, ¿no ven? Después de pasar por el septum transverso, las venas vitelinas entran en el extremo venoso del corazón, al seno venoso. Entonces, a medida que el primordio hepático crece dentro del septum transverso, los cordones hepáticos se anastomosan alrededor de espacios preexistentes cubiertos de endotelio, de manera que entre los espacios van a estar los sinusoides hepáticos con las venas vitelinas. Las venas hepáticas se forman a partir de remanentes de la vena vitelina derecha en la región del hígado en desarrollo. Y la vena porta se va a desarrollar a partir de una red anastomótica que forman las venas vitelinas alrededor del duodeno.
Aquí otra vez vemos simplemente la imagen de la representación de nuestro seno venoso. Aquí tenemos lo que van a ser nuestras venas cardinales y la unión de lo que va a ser con los sinusoides hepáticos. Entonces, ustedes están viendo aquí el desarrollo de las venas vitelinas y las venas umbilicales. Aquí tenemos, miren, esta simplemente va a quedar y esta es la que está dando curso a las demás formaciones para lo que es el duodeno. Y aquí ustedes están viendo la formación de lo que van a ser las venas vitelinas. Esto vendría a ser la representación del conducto venoso. Y aquí nosotros tenemos el segmento hepatocardíaco de lo que va a ser la vena cava inferior. Aquí simplemente estamos viendo una evolución. Esto es a lo que es el segundo mes y esto es al tercer mes. Vemos lo mismo, ¿no? Este ya vendría a ser lo que es el segmento hepático de la vena cava inferior. Estos vendrían a ser la representación de lo que son los vasos que se van a formar de la vena hepática derecha y de la vena hepática izquierda. Y este vendría a ser lo que es el conducto venoso principal. Nosotros tenemos una vena porta, este sería el duodeno, aquí tendríamos la mesentérica superior, esta vendría a ser la esplénica y esta la umbilical izquierda. Bueno, en anatomía ustedes lo van a ver, ¿no? Lo van a dominar. Simplemente les estoy mostrando cómo se están formando el sistema venoso. Bueno, entonces las venas umbilicales, estas corren a cada lado del hígado y llevan la sangre bien oxigenada de la placenta al seno venoso. A medida que se desarrolla en el hígado, las venas umbilicales pierden sus conexiones con el corazón y desembocan en el hígado. La vena umbilical derecha desaparece al final del periodo embrionario y deja a la vena umbilical izquierda como el único vaso que va a llevar la sangre bien oxigenada a la placenta del embrión. Entonces aquí simplemente ustedes están viendo el desarrollo de lo que va a ser la vena cava inferior. Tenemos la vena ácigos y la vena cava superior. Entonces aquí simplemente estamos viendo la anastomosis de las venas cardinales anteriores. Tenemos la vena cardinal anterior, aquí tenemos la supracardinal, aquí tenemos la vena cardinal posterior, la anastomosis entre estas. Tenemos el segmento hepático de la cava inferior, aquí ya tenemos la vena renal izquierda, la vena gonadal izquierda, este es el segmento renal de la vena cava inferior. Aquí tenemos lo que es la vena, esta vendría a ser la sacrocardinal. Entonces vemos aquí una formación en la séptima semana y aquí al nacer, donde ya tenemos, miren, habíamos visto las venas renales, pero ya tenemos los riñones, aquí las gónadas. Esta simplemente vendría a representar lo que es la vena ilíaca izquierda. Esto vendría a ser el segmento sacrocardinal. Aquí tendríamos la vena espermática izquierda, la derecha, el segmento hepático. Aquí vemos la formación de lo que va a ser la ácigos, la hemiácigos, la anastomosis entre ambas. Aquí tenemos la vena cava superior. Aquí tenemos la vena yugular interna, la vena intercostal izquierda superior y aquí la vena brachiocefálica izquierda. Entonces simplemente es el sistema venoso que se está formando desde lo que es una séptima semana hasta el momento del nacimiento. La transformación de las venas umbilicales entonces se resume con la vena umbilical derecha y la parte caudal de la vena umbilical izquierda entre el hígado y el seno venoso van a degenerar. La parte caudal persistente de la vena umbilical izquierda se transforma en la vena umbilical que lleva toda la sangre de la placenta al embrión. Se desarrolla dentro del hígado una derivación venosa grande, el conducto venoso, que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior.
el conducto venoso forma una derivación a través del hígado que permite que la mayor parte de la sangre de la placenta pase al corazón de manera directa, sin hacerlo a través de lo que son las redes capilares hepáticas. Y ahí aquí simplemente ven una imagen de corazón con lo que va a ser la formación del seno venoso, con la representación de la vena cardinal anterior, la vena cardinal primitiva, la vena cardinal posterior, y aquí tenemos lo que son las venas vitelinas y las venas umbilicales. Aquí vemos el sistema de contacto. Ya hemos visto la parte superior, entonces tenemos la cardinal anterior, la cardinal posterior. Tenemos aquí la anastomosis. Aquí nosotros ya vemos el cuerno derecho del seno venoso, la vena umbilical que degenera. Aquí tenemos las venas umbilical y vitelina izquierda que ya van a estar degeneradas. Tenemos la vena cava inferior, el conducto venoso, la distribución de las venas dentro de lo que va a ser el hígado. Aquí tenemos el esfínter en el conducto venoso y la distribución de lo que van a ser las venas vitelinas que van a formar la vena porta. Y aquí la porción persistente de la vena umbilical izquierda. Ya aquí simplemente estamos viendo con nuestro corazón, con las venas. Estas vienen a ser ya las brachiocefálicas. Esta vendría a ser la vena cava superior. Esta es la raíz de la ácigos, la vena cava inferior, el seno coronario, donde nosotros estamos ya viendo la distribución de cómo se van a disponer los vasos. Ya. Entonces, tenemos que las venas cardinales constituyen el primer sistema venoso de drenaje del embrión. De manera respectiva, la anterior y la posterior van a drenar las porciones embrionarias craneal y caudal. Las venas cardinal anterior y posterior se unen en una vena cardinal primitiva que penetra en el seno venoso. Durante la 8ª semana del desarrollo embrionario, las venas cardinales anteriores se conectan por una anastomosis oblicua que deriva sangre de la cardinal anterior izquierda a la derecha. Entonces esta anastomosis se va a transformar en la vena brachiocefálica izquierda que les había mostrado cuando se genera la parte caudal de la vena cardinal anterior izquierda. La vena cava superior se forma a partir de la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal derecha primitiva. Entonces, las venas cardinales posteriores van a desarrollar los vasos mesonévricos y desaparecen. Con esto, los riñones, los vasos de riñones transitorios. Los únicos derivados adultos de las venas cardinales posteriores vienen a ser la raíz de la vena ácigos y de las ilíacas primitivas. La vena subcardinal y supracardinal van a sustituir a las cardinales posteriores. Entonces aparecen las subcardinales que se conectan entre sí a través de anastomosis subcardinales y con las venas cardinales posteriores por sinusoides mesonéfricos. Entonces las subcardinales forman el tronco de la vena renal izquierda y las suprarrenales y las gonadales un segmento de lo que va a ser la vena cava inferior. Las venas supracardinales vienen a ser el último grupo de vasos que se desarrolla, entonces se interrumpe en la región de los riñones. Craneal a estos se van a unir por una anastomosis que está representado en el adulto por las venas ácigos y hemiácigos. Caudal a los riñones, la vena supracardinal izquierda se degenera, pero la derecha va a formar parte de lo que es la vena cava inferior. Entonces, se forma durante una serie de cambios en las venas primitivas del tronco que van a ocurrir a medida que la sangre retorna de la parte caudal del embrión, se desvía al lado izquierdo, del lado izquierdo al derecho del cuerpo. Entonces son 4 segmentos: el segmento hepático, el segmento prerrenal, el segmento renal y el segmento postrenal.
En esta imagen simplemente están viendo la distribución de cómo van a ir formando los vasos. Aquí estamos del punto de partida, ¿no? En nuestro seno venoso, a partir del cual se van a formar lo que son las venas. Teníamos la cardinal, teníamos lo que eran la vitelina y la umbilical, y aquí tenemos ya la disposición de lo que es la vena cardinal anterior, la vena cardinal común, y más abajo tenemos la cardinal posterior. Aquí tenemos la anastomosis subcardinal, y aquí tenemos lo que es la vena subcardinal. Aquí vamos a ver la anastomosis a través del mesonefros en el riñón transitorio. Después aquí ustedes ven la anastomosis venosa ilíaca de las venas postcardinales. Aquí tenemos la vena, ya no vemos el seno, pero tenemos la cardinal anterior, la cardinal común, la cardinal posterior. Esta es una extensión caudal del segmento hepático de la vena cava inferior. Esta es la vena supracardinal, esta viene a ser la subcardinal. Aquí tenemos la anastomosis subcardinal. Aquí tenemos la anastomosis supracardinal y esta es la vena que continúa la cardinal, ¿no? Aquí tenemos las anastomosis de las ilíacas de las venas cardinales posteriores que nos va a dar a las ilíacas. En esta imagen estamos viendo en colorcitos la distribución. Tenemos las venas cardinales que ya habíamos dicho, común, anterior, posterior. Tenemos las umbilicales y las vitelinas que ya no se van a encontrar acá, ¿verdad? Ya han desarrollado y las tenemos acá, que se van a convertir en lo que van a ser las ilíacas. Tenemos aquí lo que son las venas subcardinales. Aquí tenemos el segmento prerrenal de la vena cava inferior. Aquí tenemos la anastomosis subcardinal y aquí tenemos el tallo de la espermática interna. El tallo de la espermática interna. Tenemos entonces lo que son las venas supracardinales. Estas venas supracardinales van a dar un segmento de lo que va a ser la vena cava inferior en su segmento porrenal. Y tenemos un segmento hepático de la vena cava inferior. Entonces vamos a poder distinguir cómo se va degenerando y se va haciendo una nueva organización de acuerdo a las estructuras que se van formando dentro de nuestro embrión. Y aquí ya tenemos una disposición de lo que van a ser las venas superiores, ¿no? Aquí tenemos la brachiocefálica izquierda, la subclavia izquierda, estas ya han degenerado. Por eso es que las vemos pontiformes. Esta es una vena cava superior. Aquí vemos la vena sacra, ¿ya? Esto vendría a ser parte de lo que es el segmento hepático para la vena cava inferior. Aquí tenemos, ven, lo que son las venas hepáticas. En estas venas supracardinales ya están lo que son la vena hemiácigos y esta vendría a ser la ácigos. Aquí tenemos las venas suprarrenal izquierda. Aquí tenemos la vena espermática u ovárica. Vamos a tener la vena renal izquierda, la vena renal derecha. Esta viene a ser la vena cava inferior. Y aquí tenemos lo que van a ser las venas ilíacas. Esta vendría a ser la ilíaca interna, la ilíaca externa y aquí la sacra media, con la disposición de lo que anteriormente nosotros considerábamos con lo que eran las venas del seno venoso. Entonces, las ramas ventrales únicas de la aorta dorsal pasan al saco vitelino. Esto ya es hablando del sistema arterial. Nosotros hemos visto el sistema venoso, cómo se va formando a partir de lo que van a ser las venas de nuestro seno venoso. Ahora vamos a ver a las arterias. Las arterias, al igual que las venas, van a tener una disposición a nivel de todo el cuerpo. Entonces, si vamos a iniciar con lo que son las arterias vitelinas. Entonces, las ramas ventrales únicas de la aorta dorsal pasan al saco vitelino, al arantoides y al corio. Las arterias vitelinas van al saco vitelino y después al intestino primitivo, que se forma a partir de la porción incorporada de este mismo saco. De las arterias vitelinas solo permanecen 3.
Entonces tenemos a la arteria del tronco celíaco, que va a encargarse del riego del intestino anterior, a la mesentérica superior para el intestino medio y a la mesentérica inferior para el intestino posterior. Cuando veamos intestino van a poder asegurar y ver las imágenes. Las dos arterias umbilicales pasan a través del tallo de conexión y se continúan con los vasos del corion y la parte embrionaria de la placenta. Entonces, estas llevan sangre poco oxigenada a la placenta. Las partes proximales se van a transformar en arterias ilíacas internas y vesicales superiores, mientras que las distales se van a obliterar después del nacimiento y se van a quedar simplemente como ligamentos umbilicales mediales. Tenemos los derivados del arco aórtico. El arco aórtico es importante ya que a partir de él se van a distribuir las ramas para lo que es la cabeza. ¿Se acuerdan cuando veíamos arcos faringios, la disposición de nuestros arcos aórticos? Entonces lo que ahora vamos a ver. Durante la cuarta semana, a medida que se van desarrollando los arcos faringios, son regados por arterias que vienen a ser los arcos aórticos, que provienen de lo que son las arterias del saco aórtico. Estos arcos aórticos terminan en la aorta dorsal del lado correspondiente. Se desarrollan 6 pares de arcos aórticos, pero no todos presentan al mismo tiempo. Entonces, en la época que se forma el sexto par de arcos aórticos, los 2 primeros desaparecen. De la sexta a la octava semana se transforma el patrón del callado aórtico primitivo hacia su disposición arterial como de un adulto. Entonces, ustedes habían visto, ¿no? En arcos faringios la irrigación. Nosotros tenemos el saco aórtico y miren, aquí tenemos la disposición de nuestros arcos aórticos. Esta es la aorta dorsal. Entonces vemos cómo se van distribuyendo. Este es el sexto arco, el cuarto arco, el tercero, y miren, los primeros ya están desapareciendo. Entonces no es al mismo tiempo que se presentan, pero lado a lado de lo que va a ser nuestro tubo digestivo, estas arterias se van a disponer. Aquí tenemos igual, ven los arcos aórticos. Aquí tenemos simplemente el segundo, el tercero, parte del cuarto, y el primero ya no hay. Tenemos entonces la disposición vascular con lo que va a ser la arteria de la aorta dorsal. Aquí tenemos lo que es la arteria vitelina y aquí junto con lo que van a ser los vasos umbilicales. Entonces, cuando se forman los arcos faringios durante la cuarta y quinta semanas del desarrollo, cada arco va a recibir su propio nervio craneal y su propia arteria. Entonces estas arterias se van a llamar arcos aórticos, que parten del saco aórtico. Y aquí tenemos la disposición de los arcos aórticos al final de la cuarta semana. Aquí tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, y aquí tenemos ya lo que son la aorta dorsal derecha y la aorta dorsal izquierda. Bueno, jóvenes, nos quedaremos aquí, por favor. Ya me ha llegado la notificación.